Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro video al canal. En esta ocasión, como pueden ver y como ya es costumbre en este canal, les diré mi análisis al tráiler del episodio 6 de Campamento de Desventura All Stars. Así que bueno, sin nada más que decir, ojalá que te guste el video. Bueno, al iniciar el tráiler vemos como Yul y Emily hablan. Supongo que, bueno, es porque están juntos, pero no sé en qué, la verdad. Así que están hablando, ¿ok? En medianoche, ¿sobre qué? Sabrá Dios. Seguimos con una escena de Marcus y Nina con Fiore. Están hablando. Tampoco sé por qué estarían hablando de ellos tres, pero pues ahí están. Igual Fiore quiere hacer un trato con Marcus para que le ayude, o no sé. Curioso, a Marcus no lo hemos visto desde el primer capítulo, no, del segundo, así que está curioso que 4 episodios después regrese, pero ok. Después vemos a Ali con Ashley. Supongo que Ali se está desahogando con Ashley de que Hunter ya no esté. Al parecer no va a haber ninguna confrontación entre ellos por haber eliminado a Hunter, que está bien, ¿no? Pues, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y qué bien que, pues vaya, nada de que... No, es que lo eliminaste, que la verga, nada. Todos somos ahí compañeros. Y está chingón eso. Seguimos con Aiden, Tess y Ellie hablando. Recordemos que en el anterior capítulo Aiden y Ellie pues sí se pelearon y Tess quiso estar más neutral. Así que pues vamos a ver cómo avanza esta relación. Que bueno, no creo que llegue muy lejos, pero bueno, aquí está. Después vemos la recompensa que le dieron al equipo amarillo. El cual, por si no se acuerdan, era una ducha. No creo que vaya a pasar... nada interesante básicamente. Vemos como Yul habla con Gret, pero parece ser que Gret como que le está reclamando a Yul. Pues sí, es que Yul es un hijo de puta. Tom en el confesionario preocupado. Recordemos que Tom le dijo a Aiden que iba a hablar con Jake, así que tal vez esta confesión va a ser después de hablar con Jake y pues le sorprenda algo, diga ¿qué pedo con Jake? No lo sé, ojalá sea eso porque sea muy interesante. Vemos a Trevor hablando con alguien. Después vemos a Jake hablando con Fiore. Recordemos que ellos votaron juntos con Hunter. Tal vez no hablaron en el sentido de que vamos a votar por Hunter. Lo pensaron y lo hicieron. Y la verdad, no sé, la verdad. No creo que estos dos se lleven bien. Así que, pues bueno. Rilla poniéndole una jeta a Connor. Ellie hablando con Tom después de desayunar. Emily hablando con Trevor. Supongo que esta escena es pegada de la que Trevor, así que supongo que está hablando con Emily. De que, no sé, algo que está curioso es que estas escenas están pasando en producción, por así decirlo, pero no se ve a Crystal, lo cual es curioso. Vemos al equipo Cian, Fiore hablando con todos ellos. Supongo que Fiore está diciendo que no la voten, pero supongo que es la siguiente que van a votar. Tom y Aiden, Jake hablando con Ali. Al parecer Ali está notando algunas cosas. No sé si sean un plan para llegar lejos o cosas que tiene que hacer en el campamento o simplemente son cosas que quiere hacer. Ellie en el confesionario, muy confiada, muy diferente a lo que vimos en el anterior episodio, donde ella estaba preocupada porque todos habían descubierto que ella estaba en la alianza de villanos, así que es interesante saber qué pasó. Vemos a los equipos. Al parecer, no solo por lo que se ve aquí, sino en la miniatura, va a ser un concurso de talentos. Lo que a Gaby parece ser que le gusta mucho. Recordemos que está un poco loquita, pero o es un concurso de talentos o más probable sea un concurso de canto. Después termina con diciéndonos que el episodio 6 se estrenará el 28 de marzo y si tienes a su Patreon vas a tener acceso anticipado el día 24. Y termina con esta escena. Y ahí termina el episodio. Yo creo que no va a ser en sí un concurso de talentos, sino más bien un concurso de canto. Todos están cantando, están muy bien caracterizados. Y pues hasta Trevor estaba cantando, así que yo creo que es más probable que sea un concurso de canto. El canto es un talento, sí, pero me entienden, supongo. Algo que se me hace curioso es que al parecer todos los integrantes de los equipos van a tener que participar. Eso es interesante porque hasta en los anteriores, como en Isla del Drama, solo era 3 por equipo, así que está interesante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y se ve muy interesante el episodio. Me interesa saber qué va a pasar con Yul y Emily. Eso es lo que más me interesa.
aunque me interesa toda la serie en general y vamos a ver cómo avanza. Y bueno, recuerda que este capítulo se estrena el 28 de marzo y si tienes acceso anticipado se estrenará el 24. O bueno, lo podrás ver. Algo que tengo que decir y que es muy importante es que es muy probable que no pueda ni subir ni mi análisis con curiosidades, crítica, opinión ni eso del episodio 6, ni mi análisis del tráiler del episodio 7. No creo poder porque voy a estar un poco ocupado, pero si puedo lo voy a subir, eso tenganlo seguro, pero no creo que sea muy probable. Tal vez nos veamos hasta el episodio 7, a menos que quieran que haga mi análisis al episodio 6, mi análisis al trailer del episodio 7 y después mi análisis, mi crítica, opinión, las curiosidades al episodio 7. También recuerda que si te gustó el video puedes darle like. También te quiero recordar que ya está activada la función de miembros del canal, la cual es una suscripción mensual de 29 pesos mexicanos y con ella me puedes ayudar económicamente a seguir haciendo contenido. Además de que tú tendrás beneficios exclusivos. Recuerda que puedes comentar lo que tú quieras, tú qué crees que puede pasar en este capítulo, tú qué quieres que pueda pasar en este capítulo, a quién te gustaría que sacaran o comenta lo que tú quieras. Recuerda que te puedes suscribir al canal si no lo estás y recuerda que puedes compartir el video o el canal o Amazon que tú quieras para poder llegar a más gente. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.